Juan, pasemos a un nuevo capítulo, es el gobierno nacional. De forma muy rápida, quiero que me des tu percepción acerca del gobierno, pero también que me hables un poco de forma rápida de la incertidumbre económica que hay en el país, que ha generado el gobierno, que creo que se ha caracterizado también este gobierno por su improvisación y por su soberbia en varios temas. Bueno, rápido lo del gobierno. ¿Qué queremos ofrecer nosotros en nuestro gobierno? Disciplina, trabajo en equipo, capacidad de escuchar. Pregúntense ustedes y tú si eso existe hoy. Ya. Entonces nosotros lo que queremos es, esto no está bien. La forma de gobernar no está bien. ¿Sí? Con una incomodidad frente al uso del poder, dificultad de trabajar en equipo y una sordera crónica, ¿sí?, de ese gobierno. ¿Te gusta más la polita, el guarito, el ron? ¿De qué eres más? ¿Eres team guaro, team ron? Depende del momento. Cuando estamos en una tarde y que, por ejemplo, estamos en tierra caliente, qué rico una cerveza. Además, el aguardiente últimamente está saliendo muy rico y muy competitivo. Vienen adicionadas con un tema de matoneo escolar. Y ese matoneo escolar marcó un elemento importante de mi vida y es que me llevó a la disciplina. ¿Sí? Si la gente no quería hacer equipo conmigo porque era el raro, porque hablaba con una voz de niña y tenía una cicatriz, entonces yo dije, me voy a quedar solito, disciplinado y voy a trabajar. Y esa disciplina hoy me ha ayudado muchísimo porque gracias a eso no fui una carga para mi mamá, siempre estudié becado y me gané la beca para hacer mi doctorado en Francia. Bienvenidos a Cambio y Fuera Podcast, un espacio para compartir historias, experiencias e inspiración. Una nueva conversación. Hoy tenemos un invitado muy especial, Juan Daniel Oviedo, director del DANE, concejal de Bogotá, economista, exprofe universitario y una de las figuras políticas más influyentes del país. Juan, qué gusto tenerte aquí en Cambio y Fuera Podcast. No, Nicolás, el gusto es mío y sobre todo gracias porque hemos tenido una alineación muy interesante alrededor de todo lo que ha pasado aquí en nuestra segunda ruta territorial en el eje cafetero, hablando claritico de lo que está pasando con el departamento del Quindío y pues tú hiciste todo posible, así que chévere esta conversación. Juan, la primera pregunta que siempre hacemos en este podcast es ¿quién es Juan Daniel Oviedo? Pero más allá de lo político, lo académico, ¿quién es Juan Daniel Oviedo? Bueno, hoy en lo personal, estoy comprometido también en lo personal y lo político se metió a lo personal. Quiero ser presidente de Colombia, ¿sí? Cada día me levanto con ese objetivo, ¿sí? Y eso lo que confirma es que yo soy una persona que quiere ser útil y toda la vida ha buscado ser útil, ha evitado ser una carga y sobre todo querer servir. Y lo hemos expresado a través de diferentes formas y escenarios que queremos lograr que la gente entienda que un presidente en Colombia debe ser útil, ¿sí? Debe trabajar, debe hacer equipo, debe ser disciplinado y sobre todo debe escuchar. Y esos tres valores que estamos proyectando en lo político son de lo personal, ¿sí? Yo soy una persona disciplinada, ese es el símbolo que me dio un monje budista en Shanghai cuando fui profesor allá de la disciplina, me siento orgulloso de tenerlo. Soy una persona que aprende a trabajar en equipo porque es difícil trabajar en equipo, pero estamos haciendo la mejor tarea y nos está yendo muy bien en ese proceso. Y escuchar, pues tiene una curiosidad, es que yo soy medio sordo, tengo un problema de discapacidad auditiva, pero me esfuerzo muchísimo por escuchar y eso ha sido muy chévere porque se ha proyectado a lo político. Eso es Juan Daniel Oviedo, una persona que quiere ser útil, con disciplina, trabajo en equipo y escuchar. Juan, yo quiero que me cuentes un poco de forma muy sucinta cómo fue tu infancia, cómo fue tu adolescencia y cómo fue esa transición a llegar a la universidad y escoger la carrera que estudiaste. Bueno, lo primero, y algún día sueño con poderlo meter en cifras, es una infancia promedio en Colombia, con hogares que reflejan complejidades propias. La mía eran un poco más acentuadas, ¿sí? Yo era hijo de una de tres familias que sostenía en paralelo mi papá. Mi mamá, muy enamorada de él, aceptó todo eso, ¿sí? Pero desde el principio, esa ausencia de figura paterna me hizo
contar con el apoyo de mi mamá permanentemente y el de mi abuela. ¿Sí? De mi abuelo aprendí la precisión, ¿sí? Porque era carpintero y le quedaba perfecto. Todavía tengo la cama que me hizo de pequeño y es perfecta. ¿Sí? Y de mi mamá, pues ese empuje, ¿sí? Porque ella también es la mamá promedio que en esa época de los 70, cuando yo nací, pues no tenía estudios profesionales, pero sacó adelante no solo a mí, sino a mis dos hermanos, Roberto y Margarita. Entonces, historias comunes con muchas personas que vienen adicionadas con un tema de matoneo escolar. Y ese matoneo escolar marcó un elemento importante de mi vida y es que me llevó a la disciplina. ¿Sí? Si la gente no quería hacer equipo conmigo porque era el raro, porque hablaba con una voz de niña y tenía una cicatriz, entonces yo dije, me voy a quedar solito, disciplinado y voy a trabajar duro. Y esa disciplina hoy me ha ayudado muchísimo porque gracias a eso no fui una carga para mi mamá, siempre estudié becado y me gané la beca para hacer mi doctorado en Francia, en donde Francia eh, marca un hito ya adulto en mi vida porque logra empezar a encontrar un balance de lo que yo quiero ser con lo que quiero hacer. Y regresado a Colombia, pues puse al servicio de la academia y del servicio público todo ese aprendizaje que tuve en la Universidad de Toulouse en Francia y también esa nueva persona que volvió a Colombia consciente de su orientación sexual, porque lo reconocí solamente cuando estuve en Francia y me sentí como armado de un conjunto de herramientas para empezar a hacer una tarea, sobre todo de liderazgo en lo público. Juan, en esa adolescencia, en esa etapa universitaria, ¿quién eran tus referentes de vida? Mm, Buena pregunta. En la etapa universitaria, en Colombia y en Francia. En Colombia, los referentes de vida fueron, y en el caso de Colombia hubo una, ¿sí? Que fue la única que me rajó en mi carrera, ¿sí? Que fue María del Rosario Guerra, ¿sí? Que era profesora de microeconomía. Yo respiro en lo profesional, vivo de la microeconomía, mi cerebro, mi corazón está asociado con la lógica de la microeconomía. Me rajó y a partir de ahí me puso un desafío. Yo dije, tengo que demostrarle que la que se equivocó fue ella, que yo soy bueno. Y pues finalicé la clase como el mejor estudiante y a partir de ella dijo, bueno, se mantiene futuro y me trajo al lado de ella, me nombró secretario académico, después asistente de la vicerrectoría del Rosario y cuando regresé de Francia de hacer mi doctorado me secuestró para hacer asesor de ella en el Ministerio de Comunicaciones. Y en la formación, referentes en Colombia, ¿sí? Desde el punto de vista profesional, tuve profesores muy importantes, Juan Carlos Echeverri, ¿sí? Olga Lucía Costa, que es también otra mentora importante en mi vida, y Fabio Sánchez, profesor de la Universidad de los Andes, que me dio la oportunidad de trabajar en el DNP sin ni siquiera haberme graduado, porque dijo, usted es filo, venga para acá y me ayuda. Y en lo internacional se repite un poco la historia. El referente fue el único profesor que me rajó en la maestría, el primer año del doctorado, que fue Lafon, ¿sí? Que hoy no nos acompaña, que murió en ese proceso, y me encargué de demostrarle que yo era capaz y aceptó ser mi tutor de memoria de maestría y iniciar el proyecto de mi tesis de doctorado alrededor de regulación de gas natural. Juan, dos preguntas. La primera, ¿por qué decidiste estudiar economía? Y segundo, después de realizar los estudios posgraduales en Francia, ¿por qué decides volver a Colombia? Bueno, estudiar economía fue una decisión por defecto, que eso también hay que compartirlo abiertamente. A veces la juventud piensa que todo hay que tenerlo programado y hay que tener un plan perfecto, ¿no? Yo empecé a... Lo único que sabía de niño que no quería hacer era piloto, ¿sí? Por el avión de mi papá, ¿sí? Entonces yo dije, no, piloto no. Y quería ser médico. Y me di cuenta que no tenía esa conexión con lo básico de la medicina, que es la sangre, ¿sí? Entonces mi mamá me aconsejó y me dijo, mire otra cosa porque no podemos botar la plata. Y empecé víctima
o en el escenario de ese matoneo escolar. Entonces yo era el único que le caía bien al orientador psicológico del colegio. Yo le ayudaba a hacer la tarea y él me hizo exámenes de más que le hacía al resto de los estudiantes y descubrimos que ingeniería industrial, economía, eran dos de las áreas en las que mejor me podía desempeñar. Y el Rosario tenía economía y tenía la oportunidad de ganarme una beca, entonces tomé la decisión de estudiar economía. Y cuando todo eso pasa, me enamoro de lo que pasa en la economía, logro hacer mi doctorado y también regreso, y se lo decía a Juan David Aristizábal también en otro podcast, no regreso porque el corazón se me hinchaba de volver. Yo quería tener una vida afuera, pero tenía que pagar la beca del doctorado y no logré el puesto que me permitiera pagar la totalidad de la beca y tener una buena vida en Europa, porque ya había tenido casi 5 años de vida de estudiante, así arañando el presupuesto. Entonces dije, no, vamos a volver a Colombia y el Rosario me recibió con los brazos abiertos. Después tuve la oportunidad de trabajar en el ministerio y bueno, llegué a ser el director del DANE, que ha sido como uno de los hitos profesionales más importantes de mi vida. Juan, de eso íbamos a hablar. Tú empezaste a ser conocido a nivel nacional en tu cargo como director del DANE por un tema específico, es que humanizaste la estadística e incorporación lenguaje cotidiano en las redes sociales. ¿Qué crees que o por qué sucedió que innovaste la estadística? Los colombianos empezamos a preocupar por lo que estaba pasando. ¿Cómo fue esa experiencia y por qué decidiste tomar esa decisión? Bueno, gracias por tu generosidad, pero yo empecé a ser conocido porque le fastidié a Colombia, ¿sí? Porque mi voz, mi acento, en ruedas de prensa que eran importantes para el país, como el dato de inflación, el dato de crecimiento, la gente empezó a decir, ¿quién es ese man? ¿Sí? Como, qué fastidio, ¿sí? Y bueno, yo dije, "Uf, difícil, ¿no? Porque me volví después de, llamémoslo, del 93 al 2018, es decir, de casi 20 años, ¿sí? Lejos del matoneo, ¿sí? Fui víctima de bullying como director del DAN. La gente como, no, no queremos escuchar esa voz, que hace un comelo hablando de pobreza, pero también una lección interesante y es, yo quería hacer mi trabajo, me concentré en hacer la tarea bien. Me dieron la oportunidad para ser un director del DANE, dije, voy a intentar ser el mejor director del DANE. Y la historia cambió nuevamente por necesidad. Entonces, esto también es un conjunto de Te coincidencias que volviste a un mí me gusta rockstar. ponerlo claro, porque la pandemia fue la que me salvó. Yo estuve a punto de que me echaran antes de la pandemia. Sí, porque la gente empezó a cuestionar, como decir, ¿cómo así? ¿Qué está pasando en Colombia algo? Que la economía crece y el desempleo también, ¿sí? Y es la señal que hoy me está llevando a tomar las riendas del país como presidente, porque eso está pasando y puede pasar. Y ya lo estamos viendo en ese momento. Entonces, una coincidencia, la pandemia me generó un desafío profesional, creo que el más grande, porque es hacer la tarea de forma distinta, pero completamente distinto, porque el DANE está regado, son 5.500 personas en toda Colombia regadas como carros de gaseosa, no repartiendo gaseosa, sino echando gaseosa en las botellas, que es lo que se cuenta en las encuestas, y trayéndola a Bogotá para que yo diga, bueno, la gaseosa tiene este color, tiene esa densidad, que es lo que uno interpreta con las cifras. Y lo logramos hacer, y lo logramos hacer utilizando los nuevos canales de comunicación, las redes sociales, y la gente se sintió atendida. Y eso es lo que demuestra políticamente, es que en Colombia la gente está cansada de que a nadie le importen sus problemas, ¿sí? Entonces el hecho de ver, sí, algo melo, fastidioso, que no les gusta la voz, que mamera, pero verlo esforzándose por explicarles y decirle, venga, sí, nos estamos muriendo, sí, el desempleo está creciendo exponencialmente, se están cerrando tantas empresas, a las mujeres les está dando más duro, la violencia intrafamiliar se disparó. La gente dijo, upa, el man sí nos está atendiendo la necesidad de saber qué está pasando afuera porque estamos encerrados, y eso generó un clic con la gente. Juan, voy a hablar de un tema importante, es cuál fue ese principal reto. ¿Por qué? Porque a ti te tocó
parte de los cuestionamientos del censo nacional. También te cuestionaban sobre los encuestadores que, digamos, que no tenían una estabilidad laboral en su momento. ¿Cuál crees tú que eran esos retos o cómo enfrentaste esos cuestionamientos o qué puedes decir sobre ellos En el DANE. en el DANE? El reto más importante del DANE es que al DANE como institución le duele aceptar que se equivoca, ¿sí? Entonces se crea un falso dilema de decir, DANE no se equivoca, ¿sí? Pero el DANE no es un computador, ¿sí? Le decía, es gente regada en el país, como carros de gaseosa, no repartiendo gaseosa, sino llenando los vasos para traerlos a Bogotá y saber qué está pasando en Colombia. Y eso me costó muchísimo, porque yo fui claro, ¿sí? Y dije, el censo tiene problemas, ¿sí? Pero también dije, los voy a corregir, ¿sí? Entonces mira lo difícil que es la sociedad colombiana cuando tú asumes un error. Yo dije, claro, el censo tiene problemas, pero me voy a encargar de corregirlo. La gente se quedó con la mitad de la historia. Entonces, todo el mundo me dijo, ¿usted por qué dice eso? Sí, el DANE no se equivoca, pero el DANE está conformado por 5.500 personas que pueden cometer errores y en la vida tenemos que asumir que nos podemos equivocar, ¿sí? Entonces eso fue lo que más me costó, porque la gente dijo, se tiró el DANE porque la confianza del DANE está basada en que el DANE no se equivoca. No, yo creo que el principal logro hoy que tú me lo preguntas de mi labor en el DANE es que el DANE puede equivocarse, reconocerlo y asimismo fortalecer la confianza de la ciudadanía. Juan, un tema muy importante. Tú acabaste la dirección del DANE, pero creo que el desempeño fue alto, tanto así que el gobierno nacional entrante, el gobierno Petro, te propone seguir en el cargo como director del DANE. Tú no aceptas esa postulación del gobierno y posteriormente decides recoger firmas para tu candidatura a la alcaldía de Bogotá. Cuéntanos un poco esa experiencia y cómo después de ser director del DANE, profesor de economía, decides ser alcalde de Bogotá y aspirar de forma independiente, donde recogiste algunas firmas y decidiste dar ese paso a ser candidato a la alcaldía de Bogotá. Bueno, perdón, pero es otra coincidencia, ¿sí? Y dense cuenta que por eso hay que estar preparados para aprovechar las oportunidades, ¿sí? Yo sí me siento orgulloso porque la evidencia lo mostró. Las calificaciones de desempeño de los funcionarios del gobierno de Duque me pusieron al final como el mejor funcionario del gabinete del presidente Duque, a quien le agradezco inmensamente la oportunidad de estar ahí y de dejar que yo fuera visible para Colombia. Pero yo tenía otro plan de vida, ¿sí? Yo empecé a ceder la posta del DANE bajo un principio que hoy estamos expresando en política, ¿sí? Y empecé y le dije a mi equipo desde diciembre de 2021, les dije, las verdaderas transformaciones no las hace una persona y en un solo tiempo. Las verdaderas transformaciones de la sociedad se hacen con relevos. Entonces nos vamos a preparar para ceder la posta y empezamos a gestionar el conocimiento de qué hace el DANE. Queríamos generar una bitácora de lo que hace el DANE. Eso me empezó a llevar a recorrer todo el país. Y hoy una gente muy rabona está diciendo que ese fue el inicio de mi carrera política. Pero yo lo que quería era explicarle a la gente que el DANE tiene 32 sedes en todo el país y que hay que dejar cómo funcionan cada una de ellas. Pero cuando empezamos a ir, empezamos a hablar con la gente y la gente agradeció que habláramos de Armenia, que habláramos de Manizales, de Pereira, que habláramos de Sincelejo, que habláramos de La Guajira. Entonces empezó como una reflexión, venga, esto tiene un poder importante, la gente agradece el uso de los datos en la política y además en el contexto internacional de las oficinas estadísticas está el Evidence-Based Government, ¿sí? Y es el gobierno basado en evidencias, el paradigma de cómo las oficinas estadísticas nos preparamos para que los gobiernos tomen decisiones basadas en evidencia. Entonces, eso generó, pero yo dije, vamos a hacer la posta, yo me voy a hacer mi maestría en Historia del Arte en Francia, en Toulouse, perdón, en Florencia, en Italia. Tenía ya conversaciones de cómo llegar a la universidad, aprender italiano,
tenía los ahorros porque durante todo el DANE saqué un pedacito de mi sueldo para poder tener los euros para poderme ir. Pero pasó eso. Petro dijo, yo dejaría Oviedo. Y entonces eso generó una sorpresa frente a esa sesión de la posta que terminó gracias a Dios, en decir que no. ¿Sí? Y ese no volvió a generar otro tema que dijo, bueno, ¿y usted qué va a hacer? Sí, venga, si usted hizo bien su tarea, queremos gente que, como usted, que hace bien la tarea, esté al servicio público. Y se nos vino la idea a la cabeza de decir, ¿qué es lo que viene más cerca? Las elecciones territoriales, ¿qué es lo que conocemos mejor? Acabábamos de hacer en el DANE la encuesta multipropósito de Bogotá y yo estaba maravillado de todo lo que pasa en Bogotá. Bogotá son 20 ciudades distintas, 20 localidades distintas. Entonces dije, vamos a aspirar a la alcaldía. Juan, yo recuerdo en el 2022, antes de dejar tú la dirección del DANE, fuiste a la marcha Pride. Yo te vi de gafas de sol, parchados. Yo dije, Juan va a ser político, va a ser política. Después, cuando Petro te propone seguir en su gobierno, yo dije, Juan va a ser candidato a la alcaldía de Bogotá, te cuento. ¿En Y serio? efectivamente fuiste candidato a la alcaldía Y, de Bogotá mi- y empezaste a recoger firmas. Y yo dije, tenía razón. y mira lo curioso de la historia. ¿Sí? Que eso es el mundo, esa es la realidad, que se pueden contar historias distintas del mismo hecho. ¿Sí? Yo fui a la Marcha del Orgullo siendo director del DANE porque tenía que trabajar en un proyecto. ¿Sí? Yo no fui con el chaleco del DANE a decir el del DANE es gay. No, yo fui con el chaleco porque para nosotros también era una presencia institucional porque estábamos haciendo el registro voluntario de orientación sexual e identidad de género diverso. ¿Sí? Y mira, yo iba a mi trabajo, yo no esperaba ninguna de las declaraciones. La gente vio mis gafas, el chaleco, me vio repartiendo volantes y los medios como, ah, ¿sí? ¿Qué hace ese man acá? Entonces, mira, el mundo dijo, este man está como muy lanzado, ¿sí? Es el primer funcionario público que sale hasta con su uniforme, que es el chaleco del DANE, a la marcha del orgullo. Yo dije, yo estoy trabajando. Me dijeron declaración. Entonces yo dije, estoy aquí porque estoy trabajando, pero pues también porque soy gay y eso no quita nada de ese tema. Y ¡pah! Se generó también una conversación política a través de ese hecho. Y lo de ser candidato a la alcaldía de Bogotá, en últimas hay que anotar el punto, se lo debemos a Néstor Morales porque fue el que me cogió el día antes de salir. Venga, ya deje mamar gallo y diga qué va a hacer, ¿sí? Porque mañana se acaba su gestión en el DANE y Colombia quiere saber usted qué va a hacer. Entonces ahí ya había unas reflexiones importantes y dijimos, no, nos vamos a lanzar a la alcaldía de Bogotá. Juan, tú decides lanzarte, recoges más de 200.000 firmas, aspiras como un candidato independiente sin estructuras políticas y empieza una estrategia también de desinformación, un miedo al gobierno Petro que digamos que materializó Carlos Fernando Galán. Por lo tanto, él gana en primera vuelta, tú logras quedar con más de 600.000 votos y le ganas a Gustavo Bolívar, le ganaste al candidato del gobierno, pasas a segunda vuelta y quedas de concejal de Bogotá. ¿Cómo fue esa experiencia? Un poco de frustración, porque el resultado fue muy grande, pero no tener esa segunda vuelta que por primera vez se hacía en Bogotá. Bueno, esa experiencia tiene un final nuevamente inesperado. Hoy, hoy esa experiencia tiene una consecuencia clara y es que yo, de forma independiente, le gané a Petro en Bogotá, en las urnas. ¿Sí? Y hoy, en el canasto de los aspirantes presidenciales, el único que se ha medido en votos contra Petro o en un escenario en el que el presidente Gustavo Petro participa, he sido yo. Y sí, logramos 616.902 votos que agradecemos. Y sí, sin maquinarias, pero armamos nuestra propia maquinaria, ¿sí? La de las ganas, ¿sí? Y es tal vez lo que nos hizo sobrevivir, que ganamos el corazón de la gente que vota a punta de ganas. Sí, fuimos a casi 81 debates como candidato y a 72 debates como aspirante por firmas. Fueron casi 153 escenarios en los cuales estuvimos hablando. Universidades, empresas, incluso otras ciudades que estaban interesadas en lo que estaba pasando en Bogotá. Y eso
cultivó algo que es importante a la hora de hacer política, las ganas. ¿Sí? Y nuestra maquinaria fue la de las ganas. Y se unió gente, una nota, que hoy sigue en este proceso. Juan, Y estamos acá. el 1 de enero de 2024 te posesionas como concejal de Bogotá. Haces más o menos 18 meses de experiencia en el Consejo de Bogotá. ¿Cuál crees en 30 segundos que fue tu proyecto insignia en el Consejo de Bogotá? Yo creo que fue lograr que sin incomodar las formas tradicionales de hacer política, que mis colegas apreciaran y se subieran al bus de hacer política en cierta forma como la hacemos, de hacerlo en la calle, de compartir ese interés, de estar hablando con la gente, escuchando las necesidades y de tener debates duros, ¿sí? Y me enorgullece muchísimo que ese 28 de mayo pues me gané la primera placa así grande de reconocimiento de todos mis colegas por haber hecho esa tarea. Entonces creo que también hacer política no es llegar a despotricar de lo que se está haciendo, ni decir que todo está mal, es buscar cómo nos alineamos y también marcamos la diferencia y sembramos semillas específicas en la política como la importancia de escuchar a la ciudadanía y de tener debates de fondo alrededor de eso. Y eso para nosotros es lo más importante. Y finalmente, ya en términos de acción de control político, clarísimo, hoy se está abriendo una investigación de la Procuraduría General de la Nación a la Secretaría de Seguridad. Y estuvimos muy pendientes de ese tema de las cámaras y tenemos los debates concretos alrededor de eso. Se están habiendo varios procesos por la personería y la Procuraduría alrededor de cosas que pusimos en relieve. Y el proyecto de acuerdo que hoy es norma en Bogotá que más valoramos es el de uno sencillito, y es no se la monten a los conductores de plataformas a la hora de imponer el comparendo de 12, que hoy es la única norma que se ha escrito y está funcionando en favor de 1.3 millones de conductores de plataformas en el país y 300.000 en Bogotá. Juan, pasemos a un nuevo capítulo, es el gobierno nacional. De forma muy rápida, quiero que me des tu percepción acerca del gobierno, pero también que me hables un poco de forma rápida de la incertidumbre económica que hay en el país, que ha generado el gobierno, que creo que se ha caracterizado también este gobierno por su improvisación y por su soberbia en varios temas. Bueno, rápido lo del gobierno. ¿Qué queremos ofrecer nosotros en nuestro gobierno? Disciplina, trabajo en equipo, capacidad de escuchar. Pregúntense ustedes y tú si eso existe hoy. Ya, entonces nosotros lo que queremos es, esto no está bien. La forma de gobernar no está bien, ¿sí? Con una incomodidad frente al uso del poder, dificultad de trabajar en equipo y una sordera crónica, ¿sí?, de ese gobierno. Y esto, la ausencia de esos tres valores que son los que queremos ofrecer en nuestro proceso político de llegar a la presidencia de Colombia, pues son los que tienen la economía de esta forma tan tensa, ¿sí? Uno va a las redes sociales y la gente ahora le cogió por no creer al DANE y decir, ¿cómo así que la inflación bajó? ¿Cómo así que el menor desempleo? ¿Sí? Porque hay un desajuste súper importante entre lo que siente la formalidad de lo que está pasando con la dinámica económica y la cantidad de plata ilegal de los grupos al margen de la ley que está entrando facilito a la economía, que naturalmente llena, convertidos de dólares a pesos, llena los bolsillos de la gente y las hace consumir más, que es lo que está pasando en la economía. Y eso ha sido el terreno perfecto para un gobierno que se quiere tirar la disciplina fiscal del país. Juan, cerrando este capítulo, quiero preguntarte acerca de algo muy íntimo, sobre tu orientación sexual. Tú eres una persona abiertamente homosexual y en el país se dice que el 27% de las personas no votarían por una persona homosexual, es decir que aproximadamente de cada 4 colombianos, uno no votaría por ti. ¿Tú qué piensas de Simplemente esto? por ser gay. Simplemente por ser gay. ¿Qué piensas de esto? ¿Cómo abordas este tema en la calle, en el día a día? Mira, yo creo que es como un refuerzo del valor de la disciplina. Sí, pues porque si solamente tenemos audiencia en 3/4 partes de Colombia, porque la otra simplemente porque no quiere escucharnos ni saber de nuestras ideas,
pues toca trabajar más duro, ¿no? Sí. Si tenemos que llegar a la presidencia, como lo vamos a hacer, ganando con una votación importante, pues tenemos que extraer esa votación de un conjunto o de un universo poblacional más reducido. Entonces, para nosotros, más que hoy, que pesar, que injusticia, que los maricas no puedan gobernar, no, es un acto que nos dice, seamos más disciplinados. Tenemos solamente 3/4 partes del universo electoral de Colombia y lo vamos a conquistar. En la calle yo no he sentido eso. En las redes sociales sí, porque la gente en redes sociales como que escupe, ¿sí? Sí. Esa loca, ¿sí? Corrupta, ¿sí? Porque ahorita están diciendo que todo lo que ha pasado con el Consejo de Estado, corrupta, que devuelva la plata, loca, que hace así, nos está engañando. Pero pues es el país homofóbico que somos, ¿sí? ¿Por qué? Porque pon mujeres, campesinos, negros, personas con discapacidad, indígenas y población LGBTQI+, que son las diversas expresiones que podemos ver en política, por todas, excepto por los gays, las lesbianas y las transexuales, la gente estaría dispuesta a votar más de un 90 o incluso 95%, no les importa eso. Pero con la orientación sexual sí les importa. Entonces somos un país homofóbico. Entonces hay que gestionar esa restricción y hacer la tarea con mayor esfuerzo. Juan, yo creo que debemos empezar por un tema educativo y cultural y es el respeto por la diferencia de entender que cada persona puede vivir su vida y puede amar libremente sin temor a ser juzgada o discriminada. Yo creo que Es tú, más que el respeto. ¿Sabes qué es lo que pasa? Y perdona que te interrumpa, sí, es que la gente cree que porque uno tiene una diferencia y llega a una posición de poder, entonces todo el mundo tiene que ser como yo. La gente cree que él va a llegar con el rayo homosexualizador y que va a tener un rayo arcoíris y va a convertir a todos los niños en gays. Pues no, lo que pasa, lo que tiene que entender Colombia es que de esa diferencia, pues es chévere que alguien que ha vivido la exclusión o la ausencia de inclusión pueda gobernar para decir, todos cabemos, mujeres, campesinos, negros, personas con discapacidad, indígenas, población LGBTQI+. Juan, estamos en un paraíso, el departamento del Quindío. Hoy estamos grabando acá en Calarcá, Quindío, que es un lugar hermoso, que tiene algunas dificultades. ¿Cómo se llama esa hacienda? Haciendo la pradera estamos La hoy. Pradera. Y estamos acá Hermoso. en el municipio que amo, que es el municipio de Calarcá. ¿Cuáles serían esos consejos en materia económica, empresarial y productiva, de pronto, que le darías al departamento del Quindío para que sea más competitivo? Bueno, tristemente, el departamento del Quindío está viviendo una crisis de competitividad porque en esto tan lindo que ustedes están viendo en el fondo, que produce cosas del campo, pero que también produce servicios turísticos, que por aquí cerquita pasa casi toda la carga que circula en el país, el principal generador de riqueza en este departamento es la burocracia pública, ¿sí? Entonces uno dice, no es justo. Y eso se refleja en todos los indicadores. Entonces, lo que nosotros queremos proponer para el eje cafetero es 3 vecinos de una misma región tienen historias de conflicto muy fuertes, ¿sí? Entonces, no se trata de hacer un acuerdo de paz entre Risaralda, Caldas y Quindío. Son unas diferencias históricas que hoy no tenemos por qué entrar a cuestionar. Sucedieron, punto. Pero lo que no puede pasar es que 3 vecinos, a hora y media de distancia, tengan asimetrías sociales tan importantes, en particular la ciudad de Armenia y el departamento del Quindío. Entonces, por eso, en nuestra política de desarrollo, porque lo hemos dicho, quiero ser Juan Daniel Oviedo, el presidente del desarrollo, pues queremos ver al eje cafetero con un enfoque de inclusión. Y es decir, al Quindío le vamos a poner el chiquito, que se quejan acá que son chiquitos y por eso no tienen senador, al chiquito le vamos a poner más énfasis, primero, en una apuesta para que el Quindío sea un laboratorio de innovación agroindustrial, ejemplos como el de Café Quindío, que están pasando innovaciones de procesos, de productos, de una cantidad de cosas que se pueden hacer desde el punto de vista productivo. Segundo, una política consistente del turismo asociada con la economía plateada,
en donde el eje cafetero es la región de la economía plateada, que es el envejecimiento. No son solo problemas, son muchas oportunidades y sobre todo son motores de desarrollo que queremos desplegar aquí. Y el tercero, y obviamente para Calarcá, con mucho énfasis, es el tema logístico, en la medida en que cerca de Calarcá pasan casi todas las mulas que conectan los dos puertos de Colombia con el centro del país, pues necesitamos también contar con enclaves manufactureros, y lo vimos y lo hablamos cuando estuvimos en Calarcá ya casi hace un año en un conversatorio con empresarios y con la ciudadanía. En Calarcá tienen que pasar cosas, no solo es un pasadero de mulas, ¿sí? Tienen que pasar cosas. Y eso es lo que nosotros queremos hacer para el departamento del Quindío. Juan, pasamos a nuestra última sección con unas preguntas frescas, preguntas rápidas. ¿El café cómo te lo tomas? ¿Con leche, sin leche? ¿Cómo te gusta más? Cargado y sin azúcar. Y sin azúcar. ¿Te gusta más la polita, el guarito, el ron? ¿De qué eres más? ¿Eres team guaro, team ron? Depende del momento. ¿Sí? Por ejemplo, cuando estamos en una tarde y que, por ejemplo, estamos en tierra caliente, pues qué rico. La cerveza tiene una capacidad de hidratación importante, entonces qué rico una cerveza. Y de reunión con amigos o de salir, pues lo que dé el presupuesto. ¿Sí? Me gustan ser recursivo. Entonces, además, el aguardiente últimamente está saliendo muy rico y muy competitivo. Juan, ¿concejal o profe universitario? ¿Cuál fue más divertido o con cuál aprendiste más? Yo diría que concejal, porque para mí fue el primer desafío de que uno en el trabajo no solo hace lo que le gusta, sino lo que toca. Tenía que ser un buen concejal y me puse a la tarea de ser el mejor y lo logré. ¿Tenías algún apodo en el colegio? Sí, de todos. Nerdaniel, Zetaniel, O sea, no eran apodos agradables. Chillillos, sí. No, ninguna agradable. Juan, ¿cuál es tu red social favorita? Mi red social favorita es Instagram. Si hubieras podido tomarte un café con un personaje de la historia de nuestro país o del mundo que ya que esté vivo o que no estuviese vivo aún, ¿con cuál hubiera sido? Con Virgilio Barco, sí, porque recuerdo que el último voto de mi abuelo, con mucho entusiasmo, fue en las elecciones de Del 82. 1986. Él murió en 1987, mi abuelo, ¿sí? Cuando yo tenía 10 años. Y Virgilio fue presidente del 86 al 90. No, Barco. Virgilio Barco fue. Del 86 al 90 y después del 90 al 94. Y antes estuvo Belisario Betancur. Antes fue Belisario Betancur. Entonces, mi abuelo, que decía, usted tiene que ser puto liberal y macho, me decía de chiquito. Y decía, mire, este señor es el que va a traer el futuro a Colombia. Y es la verdad. La Constitución del 91, y no se habla mucho de eso, se debe en gran parte a la visión de Virgilio Barco. Entonces quisiera tener ese café porque pues en ese momento no entendía nada de política, mi abuelo súper emocionado y pues se me muere a los 8 meses y eso cambia mi vida completamente. Juan, si pudiera decirle a algún político colombiano algo sin filtro, ¿qué le diría? ¿Y a cuál le diría eso? Sin filtro. Que tal vez la gente está mamada de lo políticamente correcto. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, le diría a Mauricio Cárdenas que nada que ver el hecho de estar en contra de la adopción homoparental. Juan, si pudieras hacer alianzas de cara a las elecciones del 26, lo más probable es que tengas listas al Senado y cámaras de diferentes regiones del país y hacer alianzas como consulta interpartidista con otros partidos, con otros sectores. ¿Con quién harías alianzas? Bueno, nosotros en las listas de Senado y de Cámara por Bogotá, que hemos decidido hasta el momento, vamos solos. ¿Sí? Y es un ejercicio de innovación política, llamémoslo así. Nadie cree que un movimiento significativo de ciudadanos pueda pasar el umbral en el Congreso, pero lo necesitamos porque necesitamos que esta forma de hacer política que está cautivando a la gente y que me va a llevar a la presidencia de Colombia nos permita incidir en las elecciones territoriales de Colombia en 2027. Porque
hacer equipo para sacar adelante ese país entre presidente, alcaldes y gobernadores es fundamental. Y por eso nos vamos a posesionar delante de ellos. ¿Sí? 1.103 alcaldes y 32 gobernadores. Y en el ejercicio de la presidencia, lo que tenemos claro en este momento es que no queremos sostener conversaciones que lleven a alianzas o a escenarios de convergencia con los extremos. ¿Sí? Y nuestra independencia y pedirle la bala a la gente, que es lo que estamos haciendo en todo el país, tenemos que hacerlo para 635.000 personas válidas que nos permitan que con el aval de ellos seamos ya candidatos a la presidencia de la República. Pues vamos a escuchar. Nosotros no nos han invitado mucho, ¿sí? Nosotros no hemos invitado a nadie, ¿sí? Porque está muy temprano, Nicolás, y eso es parte como de lo que está pasando cuando ahora me hacen esas preguntas, que la calle y más de 2.000 kilómetros recorridos en Colombia, hoy el país no está en modo elecciones. Entonces, seguir fregando con esa vaina de que se unan ya, y que definan las alianzas y que digan con quién y con quién no, pues no, esperemos, avancemos en el camino y dejemos una luz prendida para que nuestro objetivo sea recoger y lograr que muchas personas acompañen ese propósito sencillito, gobernar desde la disciplina, el trabajo en equipo y la capacidad de escuchar. Juan, ha sido un gusto tenerte aquí en Cambio y Fuera. Estos micrófonos siempre van a estar abiertos para hablar del país, para hablar de todos los temas. Quiero que le envíes un mensaje final a los quindianos, a los jóvenes, a los ciudadanos que sienten que los políticos dinamitaron su confianza en ellos. Ese mensaje final, ¿cuál es? Es que esto es muy bello, sí, es muy inspirador y me he sentido inspirado en esa conversación contigo en Cambio y Fuera. Y eso lo que muestra es que aquí hay un potencial muy grande también de inspirar el desarrollo de Colombia en lo que pasa aquí en el departamento del Quindío. Sencillo, aquí estamos haciendo la tarea. ¿Cuál es nuestra tarea? Buscar el aval de la gente a partir de disciplina, trabajo en equipo y escuchar a la gente, para que esto que pasa en estos 6 meses que siguen nos permita tener una validación de lo que ya conocemos y de lo que somos capaces, para que cuando el país prenda el escenario de la campaña política, pues sembrada la pregunta es: ¿qué quiere usted que pase después del 7 de agosto de 2026? Nosotros le vamos a tener a usted y a ti las propuestas concretas de lo que queremos hacer, que es mirar para adelante y sacar a Colombia de los hoyos del pasado y unirla alrededor del desarrollo. Muchísimas gracias, Juan. A todos no olviden vernos todos los jueves a las 7 de la noche en Cambio y Fuera Podcast y seguirnos en todas nuestras redes sociales. No se lo pierdan.